Buenos días, mi nombre es Melanie Aguilar. Yo soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física de la Universidad de Costa Rica. Soy parte del comité organizador. Sin más, bienvenidos a la primera jornada del conocimiento en terapia física de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física. Los voy a dejar con los dos moderadores el día de hoy y que disfruten de la jornada. Gracias, Melanie. Buenos días, mi nombre es Marco Estrada, yo soy el vicepresidente administrativo de la Asociación de Estudiantes. El día de hoy tenemos la charla de tratamiento del dolor neuropático a cargo de la compañera Claudia Méndez. Claudia es una fisioterapeuta con 11 años de experiencia en el ámbito clínico y 6 años como docente en la línea formativa de neurorehabilitación de la licenciatura de fisioterapia en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, México. Tiene un máster en neurorehabilitación por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2019 y tiene formación en evaluación y tratamiento del paciente neurológico bajo diversos enfoques como el concepto BOBAT para la atención del paciente adulto y pediátrico, la punción seca, Dry Needling for Hypertonia and Spasticity y el método Basic Motor Skills, neurodinamia y rehabilitación neurooptométrica. Pasaremos ahora con el compañero José, que va a dar las indicaciones para las preguntas. Buenos días, para los que no me conocen, soy José Sequeira, soy representante del Consejo Superior de la SOCIA. Con respecto a las preguntas, estas se van a leer al final, así que cualquier pregunta que tengan durante la charla me la hacen llegar directamente a mí por el chat. Yo me aseguraré de anotarlas y de decirlas todas al final. Así pasaríamos con la compañera Claudia. Antes de que inicie la exposición, es para que sepan que el chat únicamente tiene habilitado el enviar mensajes a los co-hosts. Por favor, verifiquen que cuando se comparte el mensaje sea directamente a José. Muchas gracias. Sin más, Claudia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Claudia Méndez. Gracias por la invitación a las jornadas. Deseo que este tiempo que compartamos podamos aprender y contarles un poco sobre el trabajo de investigación que estuve realizando durante el último tiempo de mis estudios de posgrado. Déjenme que comparta la presentación. Ya se está compartiendo, ¿cierto? Se está compartiendo, pero no es en pantalla grande. Ok. Ahora sí. Sí. Déjenme que lo coloque aquí. Perfecto, pues yo les voy a platicar sobre el tema de dolor neuropático en el paciente con ictus. A lo largo de mi práctica profesional, en el paciente neurológico específicamente, he ido solventando y aprendiendo nuevas metodologías de intervención con el objetivo de tener herramientas al momento de trabajar con mis pacientes. Pero una limitante que realmente ha sido pues un impedimento al momento de trabajar con algunos pacientes ha sido el dolor. El dolor es algo muy frecuente a lo que nos vamos a enfrentar en general como fisioterapeutas con nuestros pacientes, pero el dolor en el paciente con ictus vamos a ver ahorita a qué se refiere y sobre qué características va. Pero aquel dolor que es un tipo de dolor neuropático, que en realidad hasta nuestros días no existe un tratamiento que se haya comprobado que sea eficaz y que funcione en todos los pacientes, bueno, pues todavía no hay. Entonces, es por ello que yo quise volcarme hacia investigar más sobre este tema y encontré aspectos muy interesantes que espero que sirvan para todos. Primero vamos a comentar un par de cosas de ictus como una introducción y una generalidad. Sabemos que esta condición de salud se define primero como un evento neurológico agudo y básicamente que deriva de un déficit circulatorio, ya sea focal o multifocal de la circulación cerebral, y esto puede ser debido a la obstrucción o a la ruptura
de alguna de las arterias que irrigan el encéfalo. Como antecedentes también, la OMS ha reportado al ictus como un problema de salud pública a nivel global, siendo el diagnóstico de admisión más frecuente entre los pacientes con déficit neurológico agudo, la tercera causa de muerte y, perdón, es que aquí con déjenme que acomode un poquito mi pantalla. A ver si, bueno, no aparezco yo, pero... Bueno, creo que si no me ven en algún momento algo, me lo pueden comentar. Y la principal causa de discapacidad en adultos después de los 45 años. Sabemos que actualmente estamos pasando por una etapa en cuanto a índice poblacional muy interesante en esta pirámide en donde estamos pasando a ver más personas, en especial de personas mayores, a jóvenes y niños. Entonces, debido a esto y a los avances, afortunadamente, pues de la rehabilitación y de la medicina en general, van a haber más personas de la tercera edad o personas en su edad adulta a partir de los 45 años que por factores tanto no modificables como modificables podrían llegar a tener un ictus. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer como fisioterapeutas es esta disminución, pues justamente en la atención de las posibles complicaciones. Nosotros queremos que el paciente tenga el mejor nivel de funcionamiento y participación social a lo largo de su vida. Pasando al tema del dolor, recordar conceptos generales y claves. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o que potencialmente podría causar un daño. El dolor post-ictus, el dolor que se genera en un paciente después de que ha tenido un ictus, vemos que sí es frecuente, que ocurre en un 11 al 55% de las personas que han sufrido un ictus, y estas serían las formas de dolor más común. Este es como el fenómeno general que se llama dolor post-ictus, y puede ir desde el dolor mecánico por subluxación glenohumeral, el dolor de hombro, la espasticidad que genera dolor, dolor de cabeza, el dolor musculoesquelético y el dolor central post-ictus, que lo tenemos señalado con azul. Vemos que en algunos de nuestros pacientes podemos encontrar más de un tipo de dolor post-ictus. Puede tener tanto el hombro doloroso como dolor de cabeza o dolor musculoesquelético en general o dolor central post-ictus. Para nosotros como profesionales es un reto muy importante y bastante elevado el poder hacer un tipo de diagnóstico y también con ello un tratamiento. Por eso es muy importante todo el proceso de evaluación para poder dirigir nuestro tratamiento de la mejor manera. Nos damos cuenta que en nuestra, bueno, por lo menos en mi experiencia clínica, este tipo de dolor, especialmente el dolor neuropático, puede llegar a ser tan limitante que no te deje trabajar con los pacientes, que incluso podrían o tienen movilidad, pero esta sensación dolorosa no te dejan, vaya, es como si pintaran un límite en donde te dicen no te acerques porque de verdad me duele mucho, ¿no? El dolor central post-ictus como tal, dentro de este circulito azul, vamos a ver que es
una condición de dolor neuropático de origen central. ¿Okay? Esto es o se debe al desarrollo de este proceso doloroso por daño en el sistema, en la organización, en los procesos de neuroplasticidad en nuestro sistema nervioso central somatosensorial. Es consecuencia del daño causado por el ictus. Su prevalencia es del 1 al 12% y se ha tratado de especificar, pues claro, cuál es la etiología, cuál es el sitio de lesión en donde recurrentemente estos pacientes pueden generar un dolor posictus, dolor central posictus, en qué momentos es cuando se da. Y se dieron cuenta que en realidad puede suceder desde el primer momento en que el paciente se encuentra estable después de la lesión hasta 10 años después, siendo lo más frecuente estos primeros días que tenemos aquí dentro de la primera semana y el primer mes, pero sí igualmente vemos que hay un 11% que se ha estudiado que pueden desarrollarlo años posteriores al ictus. En cuanto a la zona de lesión, también se han dado cuenta que puede ser una lesión a lo largo de todo el sistema somatosensorial a nivel del sistema nervioso central. O sea, estamos hablando de la corteza, de estas proyecciones de esta sustancia blanca que tenemos aquí. Perdón, una pregunta. ¿Se nota mi cursor cuando yo señalo? Sí, Claudia. Gracias. Y muy frecuentemente se ha hablado del tálamo como, bueno, esta estructura intermedia de relevo que recibe información y proyecta hacia la corteza, pues como un sitio frecuente asociado con los procesos dolorosos, ¿no? Aquí se recibe toda la parte, pues claro, del sistema límbico, del sistema somatosensorial, va a la corteza, regresa, pero se han dado cuenta que no siempre es así, es decir, que puede ser también a nivel de mesencéfalo, sí, de la protuberancia del bulbo raquídeo. Esto está descrito en algunos libros, nosotros lo podríamos encontrar como el síndrome doloroso, el síndrome doloroso de Dejerin-Rousseau, que es el que comúnmente se describe como un dolor central posictus, pero este síndrome está fuertemente relacionado específicamente al ictus talámico. Y se dieron cuenta, las razones, bueno, pues puede ser la incidencia, ¿no? Por ejemplo, pero que la mayoría de dolor central posictus son de tipo no talámico. Así es que, pues más bien puede ser en cualquier parte de nuestra vía. No todos los pacientes que tienen dolor central posictus tienen anomalías sensoriales, por lo que es muy importante que nosotros podamos identificar desde el primer momento aquellos pacientes que tienen disestesias o algún tipo de dolor evocado. Esto sí podría ser un predictor que desarrollen dolor central posictus. Las características pueden ser muy variables, como lo es todo el tema del dolor, e incluso pueden ir variando conforme pasa el tiempo en el mismo paciente. Entonces, esto se ha descrito como un dolor quemante, punzante, lacinante, transfictivo, opresivo, palpitante, un dolor cortante o quizás un dolor más sordo con característica eléctrica, entumecedor. En cuanto a los fenómenos positivos, a esto nos referimos con que cuando yo realizo la evaluación, voy a encontrar dolor y este dolor tiene ciertas características. Es un comportamiento anormal que no se espera, ¿no? Entonces, los pacientes presentan alodinia, hiperalgesia y parestesias en la mayoría, en el 85% de los casos. Este también puede ser espontáneo, ¿sí? Simplemente suceder incluso en ausencia de movimiento, puede ser un dolor evocado o con
si hay algún estímulo táctil o ambos. Vemos que el dolor también puede llegar a ser de una intensidad moderada a severa, que se puede evaluar en una escala de EVA más grande, ¿sí? Que va hasta el 100. Hay pacientes que han reportado un dolor hasta de 98. En cuanto a sus características, el dolor puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo y ser de carácter localizado o difuso. Las zonas más frecuentes serían la extremidad superior, en este orden de aparición que vamos a mencionar, la extremidad inferior. Después hay otra distribución frecuente que sería la de la extremidad superior, la pierna y la zona craneofacial. Y finalmente un dolor, pues sí, también con parte dolorosa craneofacial, pero de todo el hemicuerpo afectado. Entonces, pensando en esta situación, vemos o veríamos en estos pacientes una gran limitación para poder realizar las actividades de la vida diaria. ¿Y por qué estarían restringidas? Pues claro, tanto las actividades de la vida diaria como la participación. Pues primero porque hay pacientes, claro que ahora, bueno, más adelante les voy a explicar sobre la parte o la relación de este sistema sensorial y la parte motriz. Pero claro, hay muchos pacientes que tienen este dolor evocado al mover. Entonces van a tener restricciones en la función motora, problemas para poder dormir, fatiga, depresión, estar con dolor sabemos que puede llegar a ser muy desagradable y como les comentaba en un principio, aunque quizás el paciente tenga un tono muscular que le va a permitir pues modular su movimiento, un rango articular, si tiene dolor, no va a dejar que nos acerquemos, no va a querer participar de la mejor manera. Entonces, esto va a limitar mucho nuestros procedimientos de rehabilitación, que sabemos que en las primeras etapas es en donde tienen una mayor eficacia, aparte de que, claro, van moldeando estos procesos de neuroplasticidad. Esto, por supuesto, limita su participación social, y a largo plazo puede incluso llegar a aumentar la tasa de mortalidad. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, se han descrito varios y se siguen estudiando todavía, pero sabemos la importancia que tiene nuestro tracto espinotalámico, especialmente el espinotalámico lateral, en donde se ha visto que que en estos pacientes que tienen dolor central posictus puede haber un adelgazamiento de este tracto y entonces a consecuencia va a haber una liberación anómala del tracto del tálamo lateral y esto afecta, por supuesto, la respuesta hacia el tálamo medial y vamos a ver los diferentes mecanismos, ¿no? En donde tenemos este mecanismo de la desinhibición termosensorial. Lo mismo, nuestro tracto espinotalámico, por medio del núcleo ventral medial posterior, va a llegar a la ínsula y aquí es en donde la información, hay una, digamos, desinhibición de toda esta información, sobre todo térmica, que llega hasta la corteza cingular anterior, generando estos procesos dolorosos. También tenemos, bueno, los mecanismos más o menos son similares. Si directamente hay una lesión de este tracto espinotalámico, ¿sí? Decíamos esta desinhibición del tálamo que tiene que ver justamente con dos partes, ¿no? Lo que se habla es de la interrupción de estas vías inhibitorias, básicamente GABAérgicas, ¿sí? O, claro, como la hiperexcitabilidad
que podríamos encontrar en esta intercomunicación del tálamo y la corteza. Para hacer un diagnóstico que mencionamos que es una parte relevante pues en esta condición de salud, se tienen algunas propuestas. Una son los criterios de CLIT, en donde para que tú puedas decir que el dolor central, el dolor que tiene un paciente es dolor central posictus, debe de cumplir con estos 4 criterios, que sería que el dolor que presenta corresponda con su lesión en el sistema nervioso central. El segundo es que haya tenido un ictus previo a este dolor, ¿ok? O sea que no sea una persona que desde antes ya tenía otros procesos dolorosos agregados. La confirmación de la lesión del sistema nervioso central por un método de imagen o signos sensoriales negativos o positivos que estén totalmente vinculados al área del cuerpo correspondiente a la lesión, y también excluir otras causas, ¿no? Miren, aquí abajo vienen algunos criterios que nos ayudarían a determinar justamente este diagnóstico. Esto es que hay una ausencia de relación con otro tipo de elementos, es decir, que el dolor fuera por algo mecánico. Entonces, no necesariamente hay relación con el movimiento. Tenemos que ver si ese dolor no está relacionado con una inflamación o un daño en este tejido. El tipo de dolor, que sí debemos de especificarlo y ya lo describimos, que presente alodinia o disestesia, sobre todo al tacto o al frío. Ok, entonces estos criterios nos van a ayudar a determinar si el dolor corresponde al dolor central posictus. Si no, por supuesto, encontrar cuál es la causa y pues poder tratarla. El diagnóstico se hace, lo sabemos muchísimo, sobre la historia clínica, sobre la anamnesis, sobre la aplicación de un examen de la sensibilidad, toda nuestra parte de examinación con el paciente y también con estudios de imagen que actualmente ya se puede hacer mediante la resonancia magnética funcional o el SPECT, estas tomografías que nos ayudan justamente a ver las zonas, ¿ok? Que, claro, que están activas en estos procesos dolorosos. Y también existen otras metodologías diagnósticas para evaluar, claro, cómo está esta vía somatosensorial, que son, por ejemplo, los potenciales evocados somatosensoriales. Para el tratamiento, que ya estamos llegando como a esta parte del tratamiento, la intención es que, por supuesto, lo podamos hacer de forma multidisciplinaria, de ser posible, interdisciplinaria, con un equipo que realmente esté bien comunicado, que debe de estar formado por el médico, la parte de enfermería, que están constantemente en contacto con el paciente, sobre todo en estos pacientes agudos o subagudos que quizás estén viviendo en el hospital o en una residencia o en un centro, ¿sí? Terapia ocupacional, fisioterapia, neuropsicología y trabajo social. No podemos dejar al paciente solamente con la intervención fisioterapéutica porque nos quedaríamos muy cortos. Por supuesto, el tratamiento del dolor tiene que ser inter y multidisciplinario. El tratamiento que se ha descrito o que se ha estudiado más en esta condición de salud ha sido el tratamiento farmacológico, que como vimos un poco en el sustrato de la
neurofisiopatología tiene que ver con receptores, ¿sí? Con neurotransmisores. También se ha estudiado bastante la hiperactividad de estos canales de sodio. Entonces, es por ello que el tratamiento farmacológico se aplica muy a menudo, pero no nos olvidemos de los efectos secundarios que esto conlleva y que en muchos de los casos no se pueden utilizar o se utilizan solamente en un tiempo corto. El tratamiento en rehabilitación, se han estudiado también las modalidades físicas. Actualmente se habla mucho de la estimulación transcraneal directa, la estimulación magnética transcraneal como mecanismos que ayudan a estos procesos de neuromodulación, que por ejemplo la transcraneal no es invasiva y que es algo que por lo que también en un inicio yo me interesé, pero al no haber absolutamente nada en cuanto a que esté comprobado que haya estudios, quisimos empezar por lo básico, que era la imaginería motora graduada. En el tratamiento rehabilitador, también la estimulación con TENS, el ejercicio aeróbico, la terapia manual, la hidroterapia. Y lo que me pareció muy interesante por sus bases fue la imaginería motora graduada. La imaginería motora graduada es un programa de rehabilitación diseñado por Bodrell y Moseley. Son unos investigadores australianos que se han enfocado muchísimo al estudio del dolor, que tiene como principio la activación secuencial y organizada de estas redes neuronales con el objetivo de mejorar el proceso de reorganización cortical después de una lesión, ¿no? O después de, no necesariamente de una lesión, pero en los procesos dolorosos crónicos, ¿sale? Vamos a ver cuáles son sus bases. Primero sería el descubrimiento de Giacomo Rizzolatti de las neuronas espejo, que también es bastante reciente y es muy apasionante, y a nosotros como fisioterapeutas nos aporta muchísimo, en donde nos dice que son un tipo especial de neuronas que se van a activar por dos mecanismos, ya sea el mecanismo de movimiento como tal o la evocación de ese movimiento, ya sea viéndolo o imaginándolo. Otro concepto importante es la neuromatriz. Sí, la neuromatriz es igualmente estos mecanismos corticales junto con sus elementos, con sus estructuras, que nos van a permitir reaccionar ante una situación dolorosa. Estamos hablando, sí, nuevamente de la corteza cingulada anterior, del tálamo, de la parte frontal, prefrontal, toda la corteza sensoriomotora y su vía, que en el caso de que exista alguna lesión, podría haber alguna alteración en esta neuromatriz y dispararse en situaciones en donde normalmente no hay dolor. Cuando hablábamos de esta lesión del tracto espinotalámico, ¿sí? Podría ser que por la falta de actuación de este tracto, el tracto espinotalámico anterior empieza a cumplir esa función y entonces puede haber este error en donde ante un estímulo sensitivo se pueda generar dolor. ¿Okay? Y por último, lo que se conoce como neuroplasticidad maladaptativa, que estos son, pues claro, es algo muy interesante que para mí fue como una revolución en donde se dieron cuenta que en pacientes que presentaban dolor, la representación cortical registrada en el cerebro de la extremidad dolorosa era anómala. Entonces, esta representación anómala genera
claro que la persona es como un mecanismo en donde la persona no quiere recordar o darse cuenta que esa extremidad está ahí y se vuelve igualmente un círculo vicioso en donde va a haber una alteración del esquema corporal y, claro, esta asociación anómala con estímulos que incluso no son dolorosos. Después tenemos aquí los principios de la imaginería motora. La imaginería motora, este programa, se basa en 3 fases. La primera es la restauración de la lateralidad. Después se pasa a la fase de imaginería motora y finalmente a la de terapia espejo. La restauración de la lateralidad tiene como base esto que comentábamos ahora, de que la discriminación de la lateralidad derecha e izquierda, la lateralidad es esta capacidad que tenemos de reconocer pues una parte de nuestro cuerpo perteneciente tanto a la derecha o a la izquierda. Cuando se tiene un esquema corporal intacto, pues tenemos esta capacidad. Ahora, sabemos que cuando hay una desorganización de este esquema corporal, ¿cómo se supo? Pues a través de los estudios de neuroimagen que estudiaron Moseley. Cuando se observa una imagen, cuando nosotros vemos una imagen, ya sea de una parte de nuestro cuerpo o incluso en un medio externo, se hace una representación interna de esa imagen que se está observando. ¿Sí? Esto en el sustrato neurofisiológico representa que hay una activación del área premotora y también de la corteza motora suplementaria. Pero no hay una activación de la corteza motora primaria. Entonces, ¿esto qué querría decir? Pues son hallazgos muy importantes, ¿no? Que el esquema corporal sí tiene una parte muy primordial en la corteza motora, excepto en M1. Entonces, justamente es aquí en donde se da este vínculo entre la alteración del esquema corporal y el movimiento. Entonces, lo primero que se plantea en la imaginería motora graduada es restaurar este esquema corporal, que el paciente pueda distinguir su extremidad y que sepa si es la izquierda y la derecha. Entonces, en la primera etapa se busca la restauración de la lateralidad. ¿Ok? Posterior a eso, tendríamos lo que viene siendo la segunda etapa, la imaginería motora. Se define, digamos, como un proceso activo en el cual el individuo va a simular mentalmente, ya sea, se tienen 2 posibilidades, que se imagine el paciente mismo haciendo el movimiento, digamos, en primera persona, o que se imagine como una tercera persona, se imagine viéndose haciendo el movimiento. Entonces, habíamos contado un poquito de cómo ocurría, ¿no?, este proceso de las neuronas espejo, en donde se ha visto que el mismo sustrato de neuronas que se activan cuando nos movemos, es posible que se active cuando nos imaginamos el movimiento, ¿sí? Entonces, estas neuronas a nivel de la corteza premotora, nuestra corteza parietal, los ganglios basales, el cerebelo, nos van a permitir tener esta imagen del movimiento. Y esto va a permitir, este proceso de imaginería motora, no realizar el movimiento propiamente dicho, sino normalizar estos procesos. Ven que aquí se activa la corteza premotora, ¿verdad? Esta incongruencia que existe cuando se está efectuando el comando motor. Y entonces así se da la normalización en esta retroalimentación anómala del dolor.
Y por último, viene la terapia espejo, que la terapia espejo, lo que se cree o la base que tiene es que concilia justamente esta salida motora con la retroalimentación sensorial, que en este caso va a ser a través de la vía visual. Acuérdense que la vía visual tiene una conexión muy importante con la corteza premotora. Todo el procesamiento visual nos ayuda a estos procesos de anticipación y de retroalimentación en el movimiento. Entonces, al dar al individuo poder observar el reflejo de la extremidad afectada mediante la no afectada por el reflejo del espejo, da la información al cerebro de que es posible tener esa extremidad e incluso moverla sin generar dolor, lo que a mí me parece fantástico. Les voy a compartir un video de la asociación de NOI, que son justamente el grupo de Moseley. Que están estudiando todos estos procesos del dolor. Graded Motor Imagery is the most up-to-date rehabilitation program based on the latest science and clinical trials to treat many complex pain and movement problems. Graded Motor Imagery, or GMI, is a process of training and retraining your brain and its trillions of connections. We now know that your brain is adaptable and changeable throughout your entire life. And by exercising your brain in measured and monitored steps, which increases progress is made, GMI can treat difficult and ongoing pain problems. Research has shown that people experiencing pain often lose the ability to quickly and accurately identify whether an image they are shown is a left or right limb, or whether the neck or back is moving to the left or right side. Graded motor imagery is broken down into 3 unique stages of treatment techniques, each exercising your brain in different ways. The first stage is testing and retraining left-right discrimination. The Recognise Online multi-platform brain training program provides a comprehensive assessment and treatment tool for the left-right discrimination of hands, feet, knees, shoulders, necks, and backs. With Recognise Online, you can quickly and precisely assess left-right discrimination and then immediately start training. Your ability to improve accuracy and speed of left-right discrimination appears to be important for normal recovery from pain in a number of painful conditions. Research has shown that frequent use of Recognise Online can retrain this important ability. Our flashcards can be used to play a number of games, either on your own or with another person, adding another dimension to your brain training. NOI Group Recognise apps allow you to take your treatment on the go, which has been shown to be even more effective for brain training. The second stage of the GMI program is explicit motor imagery. When we imagine moving, or even watch someone else moving, special nerves in our brain, called mirror neurons, are activated and being trained. This is why elite sports people will imagine an activity before performing, and it's also why you can feel exhausted after watching an action movie. Recognise apps, flashcards, and Recognise Online can be used to take you through a series of imagined movements in a controlled brain training session, but in a way that is much less likely to cause pain than actually doing the movement. GMI allows you to train your brain while you, as we say, sneak under the pain radar. The third stage of the GMI program is mirror therapy. A mirror is used to create the illusion that the affected body area is moving in a pain-free and easy manner. The illusion of seeing your painful body area in the mirror moving and performing activities is powerful. We recommend you take a graded approach, starting with just looking at the hand and gradually adding movement.
Training of the whole arm and leg is also possible by using a larger mirror. Research has shown that graded motor imagery can effectively treat difficult pain conditions, including complex regional pain syndrome and phantom limb pain. GMI has also been shown to help with carpal tunnel syndrome, osteoarthritis, stiffness after cast immobilisation, stroke, and chronic neck and back pain. For more information, visit gradedmotorimagery.com. Muy bien. Pues sí, un poco de traer la información por parte del grupo NOI, que me parece muy bien. A ver, que ya me está sonando aquí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, bueno, compartirles un poco sobre el programa que se planteó al Instituto para el tratamiento de pacientes con dolor central post-ictus, en base a, pues bueno, investigaciones que se han hecho hasta el día de hoy en torno, en general, a la imaginería motora graduada, en dolor, y algunos trabajos sí llevan a cabo la imaginería motora, pero no cumplen con estas tres fases de una manera organizada. Quizás únicamente van directo hacia la terapia espejo. ¿Y qué pasa si no se tiene esa recuperación de la lateralidad? Pues claro, quizás el programa no sea lo suficientemente efectivo. O no se pasa también por la fase de imaginería motora graduada. Entonces, decíamos que hasta el momento no se tiene un tratamiento ni farmacológico ni en rehabilitación específico para el manejo en dolor central post-ictus. Hay evidencia de la imaginería motora graduada en dolor neuropático de origen periférico y de origen central, pero específicamente en esta condición de salud no. Y otra ventaja muy grande es que es una técnica muy económica y segura en su aplicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, diríamos que el dolor central post-ictus es esta manifestación de una reorganización somatosensorial anómala originada después de un ictus. Después de la aplicación secuencial y organizada de un programa de imaginería motora graduada, se promoverá un nuevo patrón de reorganización sensoriomotor que va a generar una disminución en la intensidad del dolor neuropático, lo que llevaría a una mejora en la función del segmento corporal y, por supuesto, una mejora en la calidad de vida del paciente. Es como abrir la puerta a poder realizar nuestras intervenciones. Entonces se propuso lo siguiente, hacer dos grupos, un grupo en donde se hiciera fisioterapia convencional, con esto nos referimos a movimiento a ejercicio, a estiramientos, ejercicio en cuanto a ganar movilidad, flexibilidad, fuerza. Se planteó hacer en un total de 45 sesiones por el número de semanas que se plantea que tenga el programa. Sesiones de 1 hora, de lunes a viernes, o sea, sí tiene que ser algo intensivo, con una duración de 9 semanas. El otro grupo es aquel que va a realizar fisioterapia más la parte de imaginería motora graduada. ¿Qué evaluaciones se tienen? Pues en base justamente a ver cuáles son, pues claro, las formas de evaluación que tienen mayor evidencia científica. Se tiene, en todos los artículos se habla de una manera subjetiva de la escala visual análoga, de una manera cuantitativa, el Quantitative Sensory Testing,
que se hace a través de los potenciales evocados somatosensoriales. En cuanto a medidas clínicas, el DN4, el Brief Pain Inventory, escala de dolor LANS y un cuestionario sobre percepción de la salud, el SF36. Una medida funcional, que el FIM, y una medida para ver si realmente llegan a pasar y cómo es ese proceso, el primer proceso de desempeño del juicio de la lateralidad. Entonces, se planteó que se hiciera una evaluación previa, después 3 semanas en cada uno de estas etapas, la primera de la 1 a la 3, entrenamiento de la lateralidad, se hace evaluación, después imaginería motora, después la terapia espejo y una evaluación posterior en la semana 12. Esta sesión de 60 minutos va a estar distribuida de la siguiente manera. Primero, movilizaciones en rangos articulares no dolorosos, 10 minutos de estimulación sensorial y táctil, que esto sería parecido al tratamiento convencional, ¿sí?, de fisioterapia, que es lo que hasta ahora se ha descrito para procesos dolorosos, estas dos modalidades. Bueno, después 30 minutos de la imaginería motora graduada en cualquiera de sus 3 fases, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Y finalmente, hacer 10 minutos con pautas educativas al paciente y a su familia. Esto sí tiene que estar el paciente en ciertas condiciones, las condiciones óptimas para que pueda realizar su trabajo de una forma efectiva, que esté tranquilo, sin estímulos distractores, bajo la supervisión de un fisioterapeuta. Se tiene que hacer la evaluación del dolor y registrar en esta tabla el tipo de intervención que tiene. ¿Okay? En el caso de que esté en la primera parte, aquí en comentarios y en intervención poner, por ejemplo, restauración de la lateralidad y el número de imágenes que pudo reconocer y el tiempo que le llevó. Entonces, para esta de restauración de la lateralidad, que es la primera etapa, se tiene esta aplicación que es, bueno, sí es económica, o las tarjetas de las que habla el grupo, ¿no? Y que esto se puede comprar en dispositivos, en cualquier dispositivo móvil. Dependiendo de cuál sea la zona dolorosa, pues se puede comprar el kit de mano, de pie, de hombro, rodilla, cuello y espalda. Esto de inicio te da una evaluación en donde tú le vas a pedir al paciente que identifique, por ejemplo, si tiene dolor en la extremidad superior en su mano, que vaya identificando si corresponde a la derecha o a la izquierda. Y se presentan diferentes tipos de imágenes con posiciones con la mano, por ejemplo, en esta vista, o con la mano así, o con la mano en posiciones que incluso no son tan frecuentes. También viene otro apartado. Aquí, bueno, si quieren investigar un poquito más, viene un video sobre cómo utilizar Recognize. Viene otro apartado en donde puedes ver las imágenes como ya en un contexto. Una mano agarrando un vaso, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego viene otra sección en donde vienen imágenes abstractas. O sea, una mano, pero en un dibujo o en una pintura o en una escultura. Entonces, de acuerdo al nivel, pues bueno, se va a ir cambiando esta modalidad y el paciente va a ir entrenando. Y aquí tienes una evaluación inicial y una evaluación después de cada sesión. Bueno, básicamente es lo que les acabo de explicar. Se le darían 3 minutos para que se pueda familiarizar con la aplicación. ¿Cuándo se puede progresar?
cuando el paciente no refiere a dolor y de acuerdo al nivel de progresión puedes ir avanzando, digamos, decíamos, de las manos más sencillas a cuando tienen posiciones más complejas o en la velocidad, en cuanto a la velocidad de su identificación. Después, en la semana 4, se pasaría a la fase de imaginería motora, en donde se le presentan algunas imágenes al paciente y se tiene que imaginar a sí mismo en dicha posición sin moverse, 2 veces en cada imagen, donde lo importante en esta parte, en la restauración de la lateralidad, es que lo haga correcto lo más rápido que pueda. En este caso de la imaginería motora es la precisión con que se puede imaginar los movimientos y se inicia en posiciones sencillas, no sé, flexión, extensión, en movimientos que claro que solo tengan un componente, y se progresa cuando el paciente es capaz de imaginarse haciendo el movimiento sin experimentar dolor. Y cuando ya lo logre, tendría, o sea, por ejemplo, de tener la palma de la mano viendo hacia abajo y se imagina. Después, la palma de la mano viendo hacia arriba y se lo imagina. Después de esto, la progresión sería que se imaginara pasando de una posición a la otra. Si presenta dolor, lo que se tiene que hacer es regresar al entrenamiento de la lateralidad. Y finalmente, la terapia espejo. Esto se hace con una caja de espejo. El paciente sentado oculta su extremidad dolorosa dentro de esta caja y puede observar el reflejo de su extremidad no afectada. Primero, se le va a pedir que lo observe imaginándose que es su segmento contralateral, simplemente con observar. Después se pasa a que haga movimientos simples, por ejemplo, pronosupinación, flexoextensión o apertura y cierre de la mano, 10 repeticiones, y cuando ya no tenga dolor, se va a pedir que detrás del espejo empiece a hacer el movimiento también con su extremidad dolorosa, o uno puede ir asistiendo estos movimientos. Si el paciente refiere dolor, se va a regresar a la primera fase, que es simplemente la observación sin movimiento, y si no, regresar a la fase de imaginería motora. Y por último, las pautas de educación. Esto es, hay un par de manuales. El manual del doctor Greg Leckman, que está libre, que nos permite justamente por sesiones brindar esta educación. Primero, ¿cuáles son los principios del dolor? Las bases, los mitos, qué elementos pueden contribuir, y luego los mensajes clave, que esto tiene que ver con las estrategias que puede ir realizando el paciente cuando se encuentre ante estas situaciones dolorosas. ¡Ya! Finalmente, el fisioterapeuta va a determinar lo que se conoce como líneas de base motrices y sensoriales. Esto es, ¿qué situaciones son aquellas en las que el paciente experimenta dolor? Si es estando estático, si es ante el movimiento, si es llegando a algún lugar o con la presencia de alguna persona o con algún estímulo sensitivo o cambio de temperatura. Esas son las líneas de base. Y conforme se va avanzando, se van dando, o sea, se va a ir exponiendo poco a poco y preparando al paciente para que al estar frente a una de estas situaciones ya haya tenido una experiencia previa, que entienda todo el proceso doloroso y poco a poco vaya incrementando como este umbral doloroso. Y bueno, pues como conclusión, primero quería compartir con ustedes este tema porque considero que falta mucha información y esto nos va a permitir a todos ampliarla, plantearnos, pues claro, nuevas ideas y nuevas propuestas de intervención.
En cuanto a tratamiento así fisioterapéutico, solo encontré un artículo científico que se hizo con 3 pacientes y se tuvo un buen resultado. En estos 3 la población es muy pequeña, pero pues claro, está abriendo brecha hacia otras nuevas posibilidades. El dolor central posictus sigue siendo hasta nuestros días una condición de salud poco reconocida. Entonces, el saber nosotros que existe nos ayuda a poder identificarlo, ¿no? Y continuar haciendo estos registros demográficos y clínicos, así como estudios de investigación. El paciente requiere de un manejo interdisciplinario que nos permita ayudarle, pues claro, en todas sus esferas. La imaginería motora graduada puede beneficiar a los pacientes que tienen dolor central posictus en cualquier etapa que aparezca. ¿Sí? Decíamos que puede aparecer desde días después hasta 10 años después, ya que si vas a trabajar sobre estos mecanismos de reorganización cortical de una forma ordenada y progresiva, hay posibilidad de ir guiando esta neuroplasticidad y con ello, por supuesto, mejorar la función. También importante implementar, aparte de estos elementos, las pautas educativas de dolor, que también hay muchos estudios en pacientes con dolor crónico del tipo que sea, sobre estas pautas educativas, que es muy importante que se le den al paciente porque tiene que estar contextualizado e informado de lo que está sucediendo y lo que podría pasar. Continuar con esta investigación para ir puliendo los parámetros, que es lo que sigue todavía en duda, sobre el tiempo, el número de sesiones, y con esto ir haciendo parámetros más específicos en cada caso. Y por último, pues la posibilidad de poderlo implementar con algunas otras técnicas. Decíamos, por ejemplo, la estimulación transcraneal directa, que no es nada invasivo, simplemente unos electrodos colocados con una gorra, y el paciente podría estar recibiendo los beneficios de la neuromodulación mientras está haciendo la actividad. Y bueno, eso sería todo. Chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Sí, ya te leo las preguntas. Ok. La primera sería, en el diagnóstico del DSPI, en el primer criterio que habías dicho, el dolor únicamente puede encontrarse en un área que haya sufrido una afectación directa tras el ictus. Por ejemplo, si las afectaciones fueron en el hemicuerpo derecho, ¿puede haber dolor en el hemicuerpo izquierdo? No, justamente esa es la relación que se debe de crear como un criterio diagnóstico. Entonces, tiene que haber una lesión en esa área que corresponda con el área dolorosa. Ok, la siguiente dice, ¿en qué periodo de tiempo se recomendaría la IMG en pacientes con dolor posictus? ¿Y qué elementos deberían incluirse en las sesiones de este tratamiento? Pues del tiempo les mencionaba que, bueno, justamente se ha visto que un tiempo promedio sería 3 semanas de forma intensiva, incluso donde el paciente también con esta aplicación, en la primera etapa de la reestructuración de la lateralidad, puede seguir practicándolo en casa, ¿no? Entonces sería más o menos en estas sesiones, digo, yo planteé 1 hora, pero más o menos el periodo sería estos 20 minutos de estar practicando con la aplicación durante 9 semanas, y de acuerdo a la evolución que tenga, ir pasando de una fase a la otra. Tampoco se ha hablado de un tiempo específico en el que esté, por ejemplo, lateralidad, y luego va a pasar a imaginería motora y luego a la terapia espejo. Pero yo considero que sí es importante que se respeten las 3 fases para tener resultados óptimos. La siguiente dice, ¿hay evidencia de la IMG en otro tipo de afectación neuromusculoesquelética?
Sí, hay bastante. En esto yo creo que me metí en lo poco explorado y de lo que casi no se habla, pero se ha visto que en procesos en general así dolorosos, osteoartritis o el dolor lumbar de la característica que sea, hay estudios que hablan de esta pérdida de la lateralidad también en estos pacientes o incluso pacientes que han estado inmovilizados por un tiempo determinado, se benefician de este tipo de intervención. Un paciente deportista, ¿no?, que tiene lesiones recurrentes, ver si tiene alguna afectación de la lateralidad. La siguiente dice, ¿podría servir esto de la IMG para mejorar un patrón de movimiento o una técnica, por ejemplo, algún tipo de ejercicio, pero en personas sin ictus, es decir, con patologías musculoesqueléticas? Sí, sí, se ha visto buenos resultados. Sigan a estos investigadores. Es, bueno, aquí en la página de NOI, Grupo NOI, dan cursos justamente para la implementación, o sea, una formación para que tú seas experto en la implementación de la imaginería motora graduada, pero sí se han visto beneficios en cualquier condición de salud dolorosa. Y la última pregunta dice, ¿en dónde podría conseguir la aplicación? En el App Store o en el, ¿cómo es en Android? Google Play. Se puede descargar y está muy bien. La verdad es que está muy bien. Es bastante económica y la puedes descargar y utilizarlas, o sea, con los pacientes que quieras, haces el registro de los pacientes y los va guardando. Y la última dice que si puedes decir o deletrear detenidamente el grupo que acabas de mencionar Sí, que claro. recomendaste. Miren, aquí se los muestro en la pantalla. ¿Ya la ven? Mi pantalla de internet. Sí. Perfecto. Entonces tienen, por ejemplo, ellos tienen aquí tanto los cursos que viene uno general de explicando el dolor, el de IMG. También hacen cursos sobre neurodinamia, que se ha visto que también tiene muchos efectos muy positivos en los síndromes dolorosos. Aquí también vienen los recursos y cómo ponerse en contacto con ellos. Estaría muy bien que llegaran a Latinoamérica. Hasta ahora, la mayoría de cursos pues sí se hacen en Europa, pero bueno, por supuesto que si se organiza algo, yo creo que se puede. Incluso tienen cosas también como online. Sí. Y esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, Claudia. No sé Sí. si Mela tiene alguna despedida o Marco. Sí. Claudia, si gusta, déjate compartir. Ok. Ahí estamos. Aquí. Muchísimas gracias a todos los que participaron y muchísimas gracias a Claudia porque es un tema fundamental. Aprendimos muchísimas cosas que realmente no manejamos. Adquirimos insumos que nos van a servir para el ejercicio profesional y es una actualización que todos necesitamos. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos que todos los que asistieron hoy
logren sacar un poco de provecho de todo lo que nos han enseñado. Y sin más, muchas gracias por asistir a todos. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Melanie, y encantada de estar con ustedes. Espero que haya sido de provecho para todos. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego.